10 al 26. Hemos estado de pie, hemos estado ahí alabando a Dios. Así podemos reverenciar también la lectura de la palabra. ¿Estamos listos? Dice la palabra del Señor: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Padre, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Señor amado, úsame para gloria de tu nombre y para edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarles hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, sobre el tema: mayores cosas el Señor hará a través de nosotros. Diga usted conmigo: mayores cosas el Señor hará a través de nosotros. El tema central de este pasaje que nosotros acabamos de leer es el Padre en Cristo y Cristo en nosotros. Fíjense qué importante es entender esto. El Padre en Cristo y Cristo en mí. El versículo 20, el 14-20, es el punto central de este capítulo 14. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y luego dice el Señor: y vosotros en mí y yo en vosotros. O sea, habla de una fusión espiritual. Es como cuando la Biblia habla de la unión matrimonial. Dice que ya no somos dos, sino que nos hemos fusionado en uno solo, ¿verdad? Cabeza y cuerpo, cuerpo y cabeza. Entonces ya no somos dos, sino uno. Entonces, en la unión espiritual del creyente y Cristo,
la unión de la Trinidad de Dios. Dice el Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice la Biblia, que son uno. Y aunque Cristo estaba en carne en esta tierra, el Señor siempre dijo: yo y el Padre uno somos. Y el Señor dice: el Padre en mí, ustedes en mí y yo en vosotros. Porque esto es una fusión. Dice, no solamente, y esto es importante, no solamente Cristo está en mí, sino que yo estoy en Cristo. No solamente Cristo está en usted, usted está en Cristo. Cristo habita en usted y usted habita en Cristo. Algunos ven una figura espiritual en el lanzazo que le dieron a Jesús en el costado. Y dice que cuando le dieron la herida en su costado, su corazón explotó, dice la Biblia en el capítulo 22 de Salmos. Mi corazón se derritió como cera dentro de mí. Y habla de ese momento cuando el centurión romano atraviesa el corazón de Jesús, su corazón explota. Y cuando su corazón explota, dice que sale sangre y agua. Y dice que son sinónimos del nacimiento. Cuando viene un niño a nacer, o cuando nosotros nacimos del vientre de nuestra mamá, lo primero que comienza es que se rompe lo que se llama la fuente. Y dice rompió fuente. Y eso habla de líquido amniótico, donde nosotros estábamos dentro del vientre de nuestra mamá, de la matriz. Y entonces sale agua y sangre. Y ahí nace, ¿verdad?, un ser humano. Dice que figura del costado, y ahí del propio corazón nace, o sea, espiritualmente, en el sentido figurativo, nace la iglesia. Pero aquí nosotros, esto es importante, que no solamente Cristo está en mí, sino yo en Cristo. Entonces, no solamente yo soy de Dios, sino que Dios es mío. Amén, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Padre nuestro. O sea, Dios es mío, no solamente yo de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Eso es tan importante entenderlo. Entonces, para entender esto, debemos de comprender las tres etapas de la omnipresencia especial de Dios en el mundo. Hay tres etapas donde Dios se ha movido en el mundo en su omnipresencia especial. La primera etapa, todo el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, vemos la primera etapa de la omnipresencia de Dios especial. Y eso se conoce como Dios sobre nosotros. Y ahí todo el ministerio terrenal de Jesús es la segunda etapa de la omnipresencia especial de Dios, y eso se llama Dios con nosotros. Y en Mateo 1:23 dice la Biblia que el mensaje del ángel fue: y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido, dice ahí, es Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces esa palabra Dios con nosotros, estamos hablando de la segunda etapa. Primero, Dios sobre nosotros. Segunda etapa, Dios con nosotros. Y la tercera etapa, la que estamos viviendo, del derramamiento, de la ascensión y derramamiento del Espíritu Santo hasta hoy, es Dios en nosotros. Entonces está Dios sobre nosotros. Diga usted conmigo: Dios sobre mí, Dios sobre mí, Dios conmigo, Dios conmigo, Dios en mí. Dios en mí. Entonces son tres etapas. Todo el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no estaba dentro de las personas, sino que venía sobre determinadas personas y no sobre todos. Por eso es que el pecador tenía que ir donde el sacerdote, que el sacerdote sirviera de punto de contacto, de punto de conexión entre Dios y él. Pero cuando el Espíritu Santo es profetizado por Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
¿Cuántos alaban al Señor? Está hablando sobre judíos y gentiles, sobre reyes y esclavos, sobre ricos y pobres, sobre hombres y mujeres, sobre ancianos, sobre niños, sobre jóvenes, sobre toda carne. Aleluya, qué maravilloso es el Señor, hermano. Ahora ya no está el Señor sobre ni con, sino que está dentro de mí. Mire qué maravilloso es esto. Entonces ahora usted es ese vaso de barro que dice la palabra, que ha puesto este tesoro en vasos de barro para que el poder de la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Entonces nosotros somos la vasija, somos el recipiente, y Dios ahora ha venido a vivir dentro de mí. Hermano, esto es un privilegio tan grande que nosotros debemos de estar eternamente agradecidos con el Señor. ¿Cómo es que el Señor se dignó en venir a vivir dentro de nosotros? Y esta etapa es la que nosotros estamos viendo en el punto central de Juan capítulo 14. Entonces recordemos todas las cosas que Jesús hizo. Yo quiero que usted haga memoria. ¿Qué fue lo que el Señor hizo desde el momento que fue bautizado por Juan? Cuando Juan lo bautiza, esa es la puerta que abre al ministerio de Jesús. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Lo primero, el primer milagro de Jesús, ¿quién sabe? ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Bueno, las bodas de Caná. Casarse es un milagro, pero el milagro que hizo ahí. Ahí está el milagro. Este principio de señales. Dice la Biblia, este principio de señales hizo Dios. Entonces, hermano, es impresionante cómo el primer milagro no es una resurrección de una persona que estaba muerta. No es la conversión de un alma. Sino que el Señor, el primer milagro que hace es convertir aquel montón de cántaros de agua en vino. Ese es el primer milagro. Y no vamos a entrar en esa tipología, que sería otro mensaje ahí. Después de eso, dice la palabra del Señor, que el Señor comienza sanando enfermos, como lo vimos el domingo pasado. Dice que sanó a todos, libertó a los endemoniados, limpió a los leprosos, levantó paralíticos, le dio vista a los ciegos. Y en este asunto de las sanidades debemos de saber que hay sanidad inmediata, sanidad progresiva, inmediata y sanidad progresiva a largo plazo. Y también esto no es contradictorio a la sanidad, eso se conoce como la soberanía de Dios y hay que entenderla. Hay enfermos que el Señor no quiere sanar. Díganle al hermano que tiene al lado, yo espero que no sea uno de ellos. Sí, hermano, porque hay enfermos que el Señor no quiere sanarlos. Y esto hay que entenderlo desde la soberanía de Dios. ¿Verdad? Como el Señor le dijo a Pablo, yo no te voy a sanar, bástate mi gracia, bástate con que yo te salvé, con que te estoy usando. Así que ahí vas a estar hasta que yo te traiga acá. Hay enfermos que el Señor no quiere sanar y ese es un tema que se llama la soberanía de Dios. Cómo el Señor eligió al menor en vez del mayor, porque elige a Jacob y no a Esaú, cuando lo que era lo correcto era que Esaú fuera el bendecido, el tomado como el primogénito. Mas sin embargo el Señor en su soberanía decide bendecir a Jacob. ¿Por qué el Señor en vez de poner a Manasés a la cabeza pone a Efraín el menor? Eso se conoce la soberanía. ¿Por qué, mi amado hermano, el Señor viene y en vez de poner a Israel a la cabeza en el tiempo de la gracia, pone a los gentiles, a la iglesia? Nosotros, la iglesia de Jesucristo, de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, ahora nosotros vamos a la cabeza. Y el apóstol Pablo dice, no para que nosotros nos subamos en el orgullo, sino que más bien reconocer que por la soberanía y por la gracia de Dios ha sido todo esto. ¿Cuántos alaban al Señor?
Entonces diga usted conmigo, el Señor me usa, no por mis méritos, sino por su misericordia, por su soberanía. Si yo le digo a usted, hermano, le voy a dar un encargo, me va a reunir 12 hombres para que sean usados para impactar al mundo, y que usted le hubieran dado esa tarea, o yo le encargo esa tarea a usted, ni yo ni usted hubiéramos escogido un Pedro, hubiéramos escogido un Mateo que dice que robaba de los impuestos, no hubiéramos escogido, hermano, a un guerrillero, Simón el Celote. No crea que era apellido, Celote era una célula, ahora se conocen como células terroristas. Los celotes eran una gente que estaban en contra del Imperio Romano, saboteaban los caminos de los emperadores, y ellos venían y mataban a todo el que estaba a favor de Roma era enemigo de los celotes. Y entonces tenemos ahí casi un Bin Laden en medio de ese grupo. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Y empezamos a ver las cualidades de todos estos hombres, y vamos a ver que ninguno de ellos tenía las cualidades para llegar a ser los líderes que llegaron a ser. Ahora, dejémoslos a ellos allá. Pensemos en nosotros. Los primeros que no creían que podía hacer algo éramos nosotros mismos. Nosotros mismos, yo sinceramente, mire, yo fui un niño tímido. Había veces que me ponían a dar poesías en la escuela, pero yo estaba que me temblaba todo mi cuerpo. ¿Cuándo yo me iba a imaginar predicar la palabra, predicar en radio, predicar donde Dios me ha llevado? Gloria a Dios. O sea, si yo me hubiera visto, o sea, yo hubiera dicho, no, yo no califico para esto. Y yo no sé usted, ¿verdad? Y yo le puedo decir, hermanos, aquí en la iglesia que Dios los está usando, no los voy a poner de cabeza, no voy a mencionar sus nombres, pero hermanos que yo le he dicho, hermano, usted cree que yo puedo pastor, usted puede hacerlo, usted póngase y hágalo, y usted lo puede hacer en el nombre del Señor. Entonces, siempre le digo yo a usted, cuando Dios le dé la oportunidad de servirle, no le diga que no, siempre dígale que sí, aunque usted no se sienta capacitado. La capacidad va a venir de acuerdo a su crecimiento y de acuerdo a que usted vaya caminando con el Señor lo va llevando. 3 años y medio el Señor con estos apóstoles, ellos discutían entre ellos, bueno, increíble, no entendían nada de lo que le predicaba, no creyeron cuando les dijeron que estaba vivo. Mire, hermano, este asunto de la formación de estos 12 líderes fue tremendo. La formación de liderazgo en estos apóstoles no fueron los más capacitados, no fueron los que tenían las mejores virtudes, pero más sin embargo, el Señor fueron los que usó. Entonces, veamos aquí en este proceso que estamos hablando, mayores cosas que las que el Señor hizo, el Señor hará a través de nosotros. Vamos a ver aquí que el Señor dice que mayores cosas que las que Él hizo, nosotros haríamos. Ya le dije, convirtió el agua en vino, resucitó muertos, limpió leprosos, caminó sobre el agua, hizo cosas extraordinarias, con unos pescaditos ahí, un poquito de pan, alimenta a 15,000 personas aproximadamente. ¿Verdad? Y yo estaba en Chiapas, México, y un evangelista, el hermano acaba de partir con el Señor el año pasado, murió, y un hermano bien alto, y en Chiapas es raro ver gente alta, pero aquí el altote chiapaneco así, y gordo, bien así gordote el hermano, y la esposa le decía flaco.
Y decía él que el amor es ciego. Y ojalá manténla ciega, Señor, decía el hermano, bromeando. Testificó él que dice que fue un grupo de pastores en el momento que iban a comer en una crisis pastoral de ellos, y dice que solo tenían 2 tortillas, una para él, otra para la esposa. Y los pastores llegaron como unos 6 pastores más o menos, y dicen que le dijeron: tenemos buen caballo, sierva, mira, a la mera hora de la comida. Y la hermana, pues apenadamente, dice que ya, pues se sentaron en confianza. Y cuando se sentaron, ella le sirvió frijol, ¿verdad? Todos sabemos que allá en México hacen ese frijol con chipilín, que le llaman, ¿verdad? Y le sirve el frijol, y ya dice que comienza la plática, y mire, y va de comer, y metían la mano a la canasta, y metiendo la mano a la canasta, y comiendo tortillas, comiendo. Dice que cuando ya se habían llenado de tortillas, la hermana vino a recordarse que solo habían 2. Amén. ¿Sigue haciendo el Señor esos milagros? Así es, amén. Lo sigue haciendo, hermano. Aleluya. Allá multiplicó los panes, allá en Chiapas multiplicó las tortillas. El Señor lo puede seguir haciendo. Así es. Si Él es Dios y sus milagros no han menguado. Mayores cosas que las que Él hizo, dice la palabra, nosotros haríamos. Ahora, yo le quiero hacer esta pregunta: ¿por qué dijo el Señor que mayores cosas que las que Él hizo, nosotros haríamos? ¿Por qué? Y yo me estaba preguntando, ¿verdad?, en el momento de preparar esta palabra. Bueno, si el Señor hizo tantos milagros, si el Señor caminó sobre las aguas, si el Señor resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto, hermano, digo yo, ¿qué mayores obras? Y ahí es donde viene la revelación de la palabra. Y esto es lo que el Señor me da en este pasaje. Porque el Señor dice que mayores cosas. Número 1, el Espíritu Santo nos enseña en tiempo, mayores en tiempo. Su ministerio duró 3 años y medio. La iglesia lleva más de 2000 años haciendo milagros. Entonces, ¿mayores en qué? En tiempo. La duración de su ministerio terrenal fueron 3 años y medio. Nosotros llevamos 2000 años, más de 2000 años haciendo milagros. ¿Cuántos alaban al Señor? En cantidad. Estas señales las hacía Jesús y unos pocos. Ahora somos millones haciendo su obra en su nombre. Hay milagros aquí, hay milagros en Asia, en Europa, en África. Hay milagros en todas las... hermanos, nosotros no sabemos de todas las obras de milagros que ocurren a cada día y a cada instante. Yo miraba en las noticias cristianas que los musulmanes se están convirtiendo. ¿Y cómo se están convirtiendo los musulmanes? Cuando sus embarcaciones se hunden, dice que ven a Jesús caminando sobre las aguas. Aleluya. Y le dicen: yo soy Jesús. Y se convierten y llegan a Europa convertidos. Hermano, todo lo que el Señor está haciendo en estos últimos tiempos. También en territorio. El ministerio de Jesús se limitó a las regiones de Judea. Ahora este poder sanador y salvador ha abarcado el mundo entero. En este sentido es mayor la obra que Él está haciendo a través de nosotros que las que Él hizo durante estuvo aquí en la tierra. Porque son las mismas obras. Se siguen sanando, el Señor sanó. No son diferentes. Son las mismas. Entonces no es que son más grandes aquellas que estas. Lo que estamos hablando es que son mayores. El Señor no dijo más grandes, dijo mayores. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces usted entiende lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Cuando el Señor dice mayores cosas que las que yo hice, no está diciendo más grandes. Está diciendo en mayor proporción, en mayor cantidad, en mayor territorio. ¿Verdad? Entonces, lo primero que usted debe de saber, y este es uno de los puntos centrales de mi predicación en este domingo, que es importante tener claro que en la obra de sanidad, que es importante tener claro en la obra de sanidad, que el orar por sanidades y milagros es saludar
con sombrero ajeno. ¿Qué le dije? Saludar con sombrero ajeno. Que orar por sanidades y milagros es Saludar con sombrero ajeno. saludar con sombrero ajeno. ¿Sí entiende ese proverbio? Amén. Y lo que significa que no es de nosotros la obra, es el Señor que la hace a través de nosotros. Amén. Si yo oro por un enfermo, no lo hace el pastor Félix García. Si usted ora por un enfermo, no lo hace usted. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Quién es el que vive en usted? Cristo. Entonces, ¿quién las hace? Las hace Cristo a través de usted. A su nombre, hermano. ¿Quién vive? Entonces, cuando usted ora por un enfermo, la gloria es de Dios. Nosotros somos las manos del Señor. Sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos sanarán. Nosotros somos los pies del Señor y este evangelio será predicado hasta los confines de la tierra. Nosotros somos los ojos del Señor, somos los oídos del Señor, somos la boca del Señor. O sea, el Señor está haciendo la obra a través de nosotros. Por eso es que la gloria y la honra siempre es del Señor. Nosotros solo somos instrumentos. Estábamos nosotros en una campaña de milagros allá hace años y el Señor hizo milagros tremendos, milagros extraordinarios, hermano. En una de esas giras de milagros que hacíamos nosotros, el Señor enmudeció a uno. Era la campaña al aire libre. Y cuando estaba la campaña al aire libre, era en un lugar que se llama Las Icoteas. Quiero decirle que Icoteas se le llama a las tortugas en Honduras. En otras palabras, en mexicano es las tortugas, se llamaba la aldea esa. Porque tortugas, a las tortugas se le llama Icoteas. Es uno de los nombres que le dan en Honduras. Entonces, ahí era. Pero esa es una zona de ganadería. Y es una zona, ahora pues ya estoy hablando de no sé cuántas décadas hay, más de 23 años por ahí. En ese tiempo estamos hablando, no había celular, no había carreteras, se llegaba en burro a esos lugares, era una cosa tremenda, hermano. Con los zapatos en la mano, acá en el lomo habían veces, y con arremangado llegábamos a los lugares por los lodazales. Y cuando le dieron el lugar al predicador, al evangelista Teodoro Gómez, estaban unos con unas cuerdas de chivos allá atrás. Y Teodoro Gómez tenía un estilo de presentarse en el altar. Le voy a más o menos hacer la imitación. Él usaba unas Biblias más grandes que esta. Y se ponía la Biblia aquí y el micrófono acá. Y cuando él empezaba a predicar, templaba este pie acá. Acá. Y a su nombre. Y así, aquellas columnas se estremecían. Y cuando dijo así, estaban unos allá con unas cuerdas de chivos, con empistolados de esos hombres de pueblo, de esos rancheros, pues. Y Teodoro Gómez dijo así: no quiero ver ningún demonio en mis espaldas, dijo. Todos para el frente, porque para acá voy a estar predicando. No tengo ojos en la espalda, dijo. Y cuando dijo así, empezó a reírse uno con una cuerda de chivo que andaba. Y cuando lo vio riendo, el Teodoro le dijo: demonio, calla, enmudece en el nombre de Jesús. Y se trancó aquel sombrero mudo. Mire, cuando aquel hombre enmudeció, todos aquellos pistoludos, aquellos que andaban con cuerda de chivo, mire, para el frente. Dijeron: aquí me muero si este hombre declara algo. Alaban al Señor, hermano. Aleluya. Y predicó Teodoro, se salvó la gente, milagros, sanidades, bautismos en el Espíritu Santo. Y cuando ya estaba todo, le dijo: ahora ven, voy a orar por vos para que no quedes mudo. Aleluya. Y pasa aquel, mire,
Ay, 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 hermano. Enmudecerlo fue fácil, hacerlo hablar el problema. Yo te aseguro. Y habla en el nombre de Jesús. ¿Qué habla? El demonio de mudez. Un huequerío ahí, hermano. No me imagino que la humanidad que lo hubiera estado asustado se quedó mudo. Pero hubo un momento, hermano, donde le salió aquel aleluya, gloria, las primeras palabras, ¿va? Y empezó a hablar aquel hombre. Hermano, cuando en esas campañas sucedían esas maravillas, esos milagros, no había necesidad de andar haciendo mucho llamado, la gente llegaba. Porque hay un pasaje en la Biblia que dice que el que no cree por la palabra va a creer por los milagros. Señales y maravillas que le seguían. Ahora, eso no es para el siglo XX. Eso sigue para nosotros también. ¿Cuántos alaban al Señor? Sigue para nosotros, se sigue moviendo el poder de Dios. ¿Y usted cree que cuando aquellos demonios empezaban a hablar y cuando el Señor les decía, cállame, enmudece? ¿Qué era lo que hacían los demonios? Los demonios enmudecían. Teodoro Gómez no le habló al hombre, le habló al demonio que se estaba burlando. El problema es que ya quizás el demonio quedó hasta sordo porque ya no oía la autoridad que salía. Hermano amado, milagros y maravillas. Pero debemos de saber que todo eso es saludar con sombrero ajeno. Es decir, el Señor es que hace las obras a través de nosotros y no nosotros. Usted predica y la gente se salva. ¿Sabe qué está haciendo? Es el Espíritu Santo hablando a través de usted. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted ora por un enfermo y la gente se sana. Es el Señor a través de usted. Usted solo le está prestando sus manos al Señor. Es Dios a través de usted. Gloria al nombre de Jesús. Y esto es importante, que ni aún Jesús se robó la gloria en sus milagros y en sus sanidades. Mira el 14:10 del Evangelio de Juan, el que hemos estado leyendo. Ahí estamos pasados en ese pasaje. En Juan 14:10. Ni aún Jesús se robó la gloria en sus milagros. En el 14:10, ahí lo tiene usted, dice, no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ¿qué es lo que dice la Biblia? Él hace las obras. Ni aún Jesús, siendo Dios mismo, Él jamás, si usted ve el Evangelio, yo siempre digo, cuando tú veas en la palabra de Dios en tu Biblia, mires una letra en rojo, ponle cuidado, eso lo habló nuestro Señor, eso lo habló Jesús. Y yo, hermano, he leído lo concerniente al ministerio de Jesús, y Jesús nunca dijo por mi propia cuenta. Él dijo, la obra de mi Padre he venido a hacer, lo que el Padre dice yo hago. Yo he venido aquí para hacer la voluntad de mi Padre. Y cuando estaba en el monte de los olivos, dice, Señor, que no sea como yo digo, sino como tú. En todo momento Jesús reconoció la autoridad del Padre sobre él. No se robó la gloria. Y yo digo algo. Si Jesús, siendo 100% Dios, en este cuerpo humano, Él jamás se robó la gloria, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Amén, hermano. ¿Por qué nos vamos a sentir nosotros más? Si nosotros somos un poquito menor que los ángeles. Todavía. No llegamos ni a ángel. ¿Cuántos alaban al Señor? Ni a ángel llegamos. Dice que nosotros somos un poco menor que los ángeles, y Jesús, hacerse hombre en su autolimitación, se hizo también un poco menor que los ángeles. Y yo digo, si yo soy menor que el arcángel Miguel, si yo soy menor que aquel ángel
que tiene el poder de amarrar al diablo y ponerlo por 1000 años amarrado ahí. ¿Por qué nosotros lo vamos a robar la gloria? ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, en todo lo que usted haga, en todo lo que usted haga para el Señor, usted debe de reconocer que usted solo es un instrumento. Que toda la honra y toda la gloria se la lleve el Señor. Y entonces por eso es que nosotros, déjenme utilizar el vocabulario que nosotros usamos. No se nos debe de subir el humo a la cabeza. No debemos de levantarnos el cuello, decimos también. En todo lo que nosotros hagamos, hermano. Debemos de reconocer que el Señor me puede usar a mí como puede usar a cualquiera. Gloria al nombre del Señor. Si yo dijera, Señor, ya no quiero pastorear, voy a dedicarme a otro trabajo de la obra, el Señor sigue levantando otro hombre. Amén. ¿Por qué razón? La razón es porque la gloria es de Dios. Entonces, amado hermano, los apóstoles, diga usted conmigo, Jesús no se robó la gloria, se la dio al Padre. Ahora, los apóstoles reconocieron que la obra que hicieron fue Jesús a través de ellos. No ellos, sino ellos hicieron la obra en el nombre de Cristo. O es decir, Cristo a través de ellos, a través de su ministerio. Y yo quiero llevarlo a Hechos 4:7. Hechos capítulo 4, versículo 7. Gloria al Señor. Cuando lo encuentre me dice amén. Hechos 4:7 dice la palabra de Dios. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Por quién dice la Biblia? Por él, o sea, por Jesús. Y el verso 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Qué importante es esto, amado hermano, saber de que los apóstoles no se robaron la gloria. La gloria es de Dios. La gloria, diga usted conmigo, la gloria es del Señor. Dígale: Señor, usa mis manos, usa mi boca. Dígale, claro, usa mis manos, usa mi boca, usa mis ojos, usa mis oídos, usa mis pies, usa mi vida, mi tiempo, mis recursos, mis virtudes, mis finanzas. Todo le pertenece al Señor. Ahora yo le voy a decir a usted: ¿cree usted que Dios lo puede usar? Amén. ¿Cree usted que Dios la puede usar en resucitar un muerto, hermano? Amén. Porque eso sería un milagro ya grande, ¿verdad? Aquí tuvimos a Montiel, al hermano Montiel, aquí lo tuvimos, a Montiel.
le llevaron una muerta en una campaña, estaba predicando en medio de la campaña. Y ahí le llevaron los familiares a una muchacha como de 20 años. Y llorando aquella gente. Y Montiel dijo, no, así como es Montiel, ustedes lo conocieron. Ese viejito es fuerte desde el anciano. Y le dice, no lloren, hombre, ¿de qué lloran? Si el Señor vino a esta campaña, va a resucitarle. Y si no vino, pues se la van a llevar muerta de nuevo. Ahí levantó a aquella mujer en el nombre de Cristo. Se levantó. El Señor sigue haciendo esos milagros. Amén. Ahora, ¿la gloria es del hombre? No. No. Lo hizo Montiel, no. Lo hizo Jesús. Lo hizo el Señor. Ahora, no todo muerto también resucita. Y hay gente que ya le llegó de entregar documentos. ¿Verdad? Porque en esos 3 años y medio de Cristo se va a ver cuántos se murieron. Pero ahí aparecen unos cuantos. No era que todo. Por eso es que dicen que el Señor no iba a los velorios, porque cada vez que iba se acababa el velorio. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Un evangelista africano, Benson Hinojosa. Ese hombre leyó un pasaje que dice: limpiar leprosos, resucitar muertos. De gracia recibiste y dad de gracia. Y dice que ese hombre empezó a ir por todas las aldeas que él podía, diciendo: hey, ¿no sabe dónde se ha muerto alguien? Empezó a preguntar. ¿No saben dónde hay un velorio? No, no sabemos. Preguntando hasta que llegó que había muerto el jefe de una tribu. Y allá se murió el jefe, no sé qué, de la tribu, no sé qué. Y llegó. Porque él había leído que en el nombre de Jesús los muertos resucitan. Y aquel hombre se convirtió, y dicen que esa fue una de las primeras campañas que él hizo. Toda una tribu, al ver a su jefe resucitado, se convirtió al evangelio. Los que no creen por la palabra, creen por los milagros. Amén. Pues nosotros le servimos al que todo lo puede. Ahora, ¿cuál es el requisito para ver esos milagros? Hermano, ¿cuál es el requisito? El hermano lo ha dicho. Ahora yo le voy a decir dónde está eso. En Marcos 16. Váyase a Marcos 16. Y ahí yo voy a terminar. Marcos 16, capítulo 14. Cuando lo encuentre me dice amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos ahí? Dice la palabra del Señor en el versículo, quiero que busques ese pasaje. Vamos a leer desde el 14 para que podamos ver. Dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará. No, yo estoy en Juan. Es en Marcos 16. Dice la palabra de Dios en el verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad. ¿Qué fue lo que le reprochó? La incredulidad. Ese es el primer enemigo de las señales. Y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y dice la Biblia en el 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lo primero que hay que hacer para que conozcan las señales, que es la predicación de la palabra.
Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces se necesita creer para ser salvo, como se necesita creer para ser sanado. Las dos cosas. Entonces en el verso 17 dice: y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. A los que creen. No está diciendo estas señales seguirán a los pastores, estas señales seguirán a los apóstoles, estas señales seguirán a los profetas, a los evangelistas. Dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles son esas señales? En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Sigue. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué dice la palabra? Y sanarán. ¿El requisito qué es? Creer. En este segundo domingo de milagro, yo solo quiero adorar al Señor. Yo quiero que usted ore por algo. ¿Cree que Dios lo puede hacer? Porque Amén. no puede decir, yo creo, ¿va? Pero ahorita ya lo estoy poniendo que usted lleve su fe a la acción. ¿Cuántos están enfermos hoy aquí? No tenga pena. ¿Hay algún enfermo hoy aquí en la iglesia? Porque para orar por sanidades hay que haber enfermos, si no, pues. ¿Usted, mi hermana? ¿Qué tiene usted? ¿Es el riñón, la columna? No sabe. Venga para acá. El Señor lo sabe. Venga para acá. Yo miré que alguien levantó la mano por aquí. ¿Usted, hermano? Bueno, pase. ¿Usted, hermana Lucía? ¿Usted está orando por un milagro? También. Bueno, pasen para acá. Todo el que esté enfermo, vaya pasando. Vaya pasando, todo el que esté enfermo. Porque aquí vamos nosotros a llevar. Yo sé que el Señor está aquí. Ahora yo le voy a decir esto. ¿Por qué estoy haciendo esto? Es que uno no está haciendo las cosas, no hace las cosas porque uno está diciendo voy a hacer esto, no. Yo le estoy llevando, fíjese bien, le voy a aclarar esto porque dice el pastor, ¿qué es lo que está haciendo? Mire, yo le quiero enseñar a usted que no es el hombre que hace la obra. ¿Cuál es el punto que yo le he venido enseñando aquí en este mensaje? O sea que la gloria no es mía. La gloria es del Señor Jesucristo. Y como no es el hombre que hace los milagros, sino que es el Señor. Y la Biblia dice que las señales siguen al que cree. Entonces yo le estoy dando no solamente la predicación, le estoy dando el ejemplo de la enseñanza. Para que usted vea que la iglesia tiene que llegar a otro nivel de fe. Ay, que me duele la columna. Llámame al pastor que venga a orar. ¿Quién hace la obra? El Señor. ¿Por qué no pone la mano ahí en el nombre de Jesús? Amén. O sea, yo le estoy enseñando esto, que su fe la ponga en Cristo Jesús, en el Señor. Claro que si usted me llama a mí, voy a ir. Yo voy a ir a orar. No le voy a decir, hermano, no voy. No, yo voy a ir. Pero yo quiero llevar a que usted entienda esto, lo que yo le estoy predicando, que es el Señor a través de usted que hace la obra. Y que la gloria y la honra se la lleva a Cristo. Amén. Ese es el poder del liderazgo. El poder del liderazgo no es que yo haga todo. El poder del liderazgo es enseñarle a usted que usted puede hacerlo en el nombre de Jesús. Cristo no hizo todos los milagros. Él mandó a 70 y le dijo, vayan, limpien leprosos, resuciten muertos, de gracia recibieron, den de gracia. A los apóstoles se les mandó a hacer señales. Ese es el poder de un líder. Darle esa enseñanza que usted puede hacerlo en el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Cristo.
Y ya le enseñé que el orar por enfermos y milagros es saludar con sombrero ajeno. ¿Verdad? ¿Qué le quiero decir? No se quede, usted va a quejar que ya oré por milagros y todo, que se le vaya, como dicen, ¿verdad? A subir. Siempre usted sepa que la gloria es de Dios. Vénganse para acá, mis hermanitos bellos. Mire qué bonito este viejo con su barba judía. ¿Cómo está, mi viejo? Lo quiero mucho. Dios lo bendiga. Hay enfermedades que no se pueden decir en público a veces, ¿verdad? Hay enfermedades. Pero yo le voy a decir esto a los hombres. Les voy a decir esto. Sí, a los varones. Nosotros los hombres tenemos miembros que las mujeres no tienen. Como por ejemplo, las mujeres no tienen próstata. No puedo orar por el Señor, sana de la próstata, la hermana, ella no tiene. Los hombres tenemos próstata. Y dicen que de los 40 o de los 45 la próstata se agranda. Pero hay un tabú con ese tema. Que los hombres tienen miedo de hablar de que tienen la próstata inflamada o que ya se les agrandó la próstata. Hermano, si el Señor le hizo próstata, no se avergüence de decir, pastor, ore por mi próstata. Amén. No, que usted no. Yo le estoy dando a usted porque a veces el milagro no ocurre porque nos acercamos con vergüenza al altar. Amén. Es como que una hermana venga y diga, hermano, quiero que ore, estoy enferma de mi matriz. Si la Biblia dice que aquella mujer tenía 12 años de flujo de sangre y no era por los oídos, por la boca, por los ojos, era un fluido de sangre, usted ya sabe, está escrito. Que la vergüenza no lo deje seguir enfermo. Amén. Yo le digo esta palabra y tómela. Gloria al nombre de Jesús. Yo no le voy a preguntar a usted cuál es su enfermedad. Dígalesela al que va a ir a orar por usted. Ok, aquí tenemos varios hermanos. Estaba hablando con él. ¿Qué día hablamos, hermano? El miércoles. Fíjense que el hermano Edgar es un hombre joven y un hombre que, pues, aparte de eso, lo creemos mucho aquí en la iglesia. Pero el hermano le dijeron que no tiene hueso acá, fíjese. Se va a hacer un examen. Y eso fue lo que le dijeron, hermano. Que algo le está comiendo el hueso de acá, de la mandíbula, de sus encías. Fíjense qué tremendo eso. Eso es una cosa tremenda, hermano. Pero como yo le dije al hermano, le servimos al que creó el universo. Amén, así es. Aleluya. Él puede crear también huesos. Así es. Amén, hermano. Amén. Aleluya. La iglesia póngase en pie. Vaya poniéndose en pie. Vaya poniéndose en pie. Ahora yo quiero invitar. Quiero invitar a toda la iglesia. A toda la iglesia que pasemos acá. Estos son 3 domingos de milagro, nos queden otros. Amén. Véngase para acá, porque estos 3 domingos vamos a tener como una especie de campaña, de administración. Hoy le he predicado tranquilo, mi propósito es enseñarlo, no impresionarlo.
Lo que quiero es que crezca en fe. Aleluya. ¿Alguien quiere decir cuál es su petición de los que están aquí? ¿Cuál es su petición? Mi petición es porque yo he tenido diabetes por unos 15 años. Siempre tengo mejoras en el azúcar, pero hay momentos que mis plantas de mis pies se me vuelven como que ando fuego. Por ejemplo, ahorita... Mientras el hermano está testificando, vengan pasando, hermanos. Vengan pasando para acá. Es un fuego el que siento. Vénganse para acá. Los hermanos que están atrásito, o si los sugieres pueden empujar un poquito para allá a la silla, sería magnífico. Ajá, hermano, perdón. Sí, eso es lo que siempre, a veces, bueno, llevo 2 noches que por lo que siento en mis pies no duermo. Anoche dormí 3 horas, porque cuando me despierto siento que no me deja lo que siento en el pie es como fuego, la planta de mis pies únicamente, y a veces tengo que hasta sobarme porque siento que hasta arriba el vapor de que siento. Pero sí tengo fe que Dios me va a sanar. Aleluya. Gracias. El Señor, cuando comienza a hacer las maravillas, nos saca de nuestra rutina natural y tenemos que pasar al ámbito de la fe. Sálgase de su momento, de su tiempo, de sus preocupaciones. Yo quiero que usted en el Espíritu pase a la dimensión de la fe. Estas señales seguirán a los que creen. Oh, aleluya. ¿Alguien más? ¿Así? Solo diga por esto, pastor. Por alta presión. Pues yo fui al médico y para checarme porque cada vez que me viene la presión se me quedan tristes en los ovarios. Por los ovarios de mi niña. Dios tiene poder, hija. Tú le sirves a un Dios que te ama y que todo lo puede. Aleluya. Aleluya. Gloria. Por su estómago. Yo le doy gracias a Dios porque mi pierna está completamente sana. Gloria. Yo puedo caminar bien. Denle gloria a Dios, hermano. Denle gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Miren, no hemos llegado al tiempo de los testimonios y el Señor ya tiene un rey. Para la gloria de su nombre, como le dije, es el Señor a través, usando sus manos, su boca, su cuerpo. Es el Señor. Y hoy usted lo va a ver.